sintonía de Entre Noticias. Los invitamos a interactuar con nosotros. Si tienen algunas preguntas que hacer relacionadas a los temas que abordamos la mañana de hoy, pueden hacerlas a través de nuestra etiqueta ENVacunas y seguirnos en Twitter e Instagram como @EntreNoticiasGB y @Globovisión. Ya está con nosotros en el estudio el doctor José Levi, él es médico pediatra y con él vamos a hablar sobre la importancia de realizarles y colocarles la vacuna a los niños y también a los adultos. Doctor, bienvenido. Gracias a ti. ¿Cuál es la importancia entonces de vacunarse? Fíjate, desde el punto de vista de intervención sanitaria, después de la introducción del agua potable, las vacunas se convierten en la herramienta con mayor fortaleza en la disminución de morbilidad y mortalidad en la población. Y eso tiene un impacto muy relevante, que tú tengas una actividad que tenga tal fortaleza, tal impacto en la disminución de enfermedades y la mortalidad por estas enfermedades en la comunidad. Por lo tanto, es importantísimo divulgar lo que es la bondad de esta intervención y que todo el mundo esté sensibilizado a recibir la vacunación en el momento indicado. ¿Cómo funcionan en este caso las vacunas ya colocadas en nuestro organismo? Las vacunas representan una fracción del agente infeccioso que provoca la enfermedad, llámese virus o bacteria, inclusive parásito, que se introduce en el organismo para generar una respuesta inmune. Se va a dar una reacción de anticuerpos que van a fomentar la protección en este individuo y que va a quedar una memoria inmunológica para cuando estemos de nuevo expuestos a la enfermedad, tengamos cómo evitar la aparición de la enfermedad en el individuo. Es un recurso que se ha usado desde hace muchísimo tiempo. Hay vacunas de trascendencia histórica y vacunas más nuevas, pero en la medida en que podemos prevenir la enfermedad a través de una vacuna, estamos ganando un terreno en lo que se refiere a salud. Doctor, ¿cuáles son las primeras vacunas que deben ser colocadas desde el momento del nacimiento hasta que pues, el niño ya está más grande y requiere sus Sí. refuerzos? Existe un esquema que está planificado para la prevención de enfermedades en la población más susceptible, que es el niño. Y la primera vacuna es la vacuna contra la tuberculosis, que es la vacuna BCG, que se debe administrar en los primeros 15 días de vida, que deja una cicatriz en el lugar de aplicación con una respuesta que se confiere para la prevención de la tuberculosis extendida en ese individuo que no tiene mayor protección y su sistema inmune es inmaduro. Posteriormente, a los 2 meses, a los 4 meses y a los 6 meses se coloca la vacuna pentavalente o hexavalente que contiene polio, difteria, tétano, toferina, meningitis y hepatitis B, conjuntamente con la administración de la vacuna contra el rotavirus, que es la infección por un virus que provoca la gastroenteritis. Y adicionalmente, en ese mismo periodo de tiempo, se administra la vacuna contra el neumococo, la bacteria involucrada en la aparición de las neumonías y de la enfermedad diseminada por este mismo agente infeccioso. O sea que en los primeros 6 meses hay cantidades de agentes infecciosos que pueden afectar al niño y es por eso que en esa edad se administran todos estos inmunógenos de forma conjunta o de forma separada para la protección contra cada uno de ellos. Es decir, pues en ese periodo de vida de este bebé, pues su sistema inmunológico es más propenso a sufrir algún tipo de infección de este tipo, ¿cierto? Sí, no tenemos defensas. Hay algunas que se transmiten a través de la placenta y a través de la lactancia, pero esas defensas van decayendo progresivamente y es por eso que es importante incluir en ese momento específico la protección con vacunas, sobre todo porque son a esas edades donde esas enfermedades tienen más repercusión y las tasas de mortalidad son más elevadas. Se mueren más los niños menores de 1 año que los niños más grandes y es porque su sistema inmune es inmaduro y no tienen defensas. Doctor, ¿qué ocurre que en aquellos casos, y me ocurrió pues cuando yo era bebé, no me prendió esa primera vacuna que es la que deja la marca? Se dice que la cicatriz no es reflejo de inmunidad. Simplemente hay una marca en la piel, pero eso no necesariamente está relacionado a que la vacuna no haya protegido al individuo.
Existen algunos casos en que pues algunas vacunas no deben ser colocadas. Bueno, hay pacientes que si tienen alguna condición que les está comprometiendo su estado de salud, no pueden recibir vacunas, porque estamos hablando de agentes infecciosos que son los que van a desencadenar la respuesta. Si es un paciente inmunocomprometido, por ejemplo, un paciente con HIV, no debe recibir vacunas si está en actividad viral. Lo mismo los pacientes que están recibiendo tratamiento de quimioterapia, que están en una condición de inmunocompromiso. Si se administran vacunas en ese periodo, pueden traer como consecuencia la diseminación del agente infeccioso que está dentro de la vacuna. Si bien hay algunas vacunas que son a virus muertos o a bacterias muertas, que puedan no desencadenar infección, en esos pacientes es conveniente no vacunar hasta tanto hayan superado esa condición. Ahora bien, doctor, pues cumpliendo con el esquema de vacunación, con esta tarjeta de vacunación, ¿cuáles son estas vacunas que luego de los 6 meses de vida de este niño pues deben ser colocadas y que son fundamentales? Sí, después de los 6 meses, el salto es entre 9 y 12 meses administrar la vacuna contra el sarampión, rubiola y parotiditis, que como mencionaron en el segmento anterior es una realidad epidemiológica importante. Tenemos brote de sarampión en algunas partes de Venezuela y la prevención es a través de la vacunación. A los 12 meses también se debe administrar una tercera dosis de la vacuna de neumococo para garantizar una protección extendida en el tiempo. Y la vacuna de varicela y la vacuna contra la hepatitis A. Ese es el periodo en que se deben administrar ese grupo de vacunas. Si bien estamos hablando de las vacunas en la población infantil, también es importante vacunar a los adultos que están en contacto con estos pequeños en el hogar, porque la transmisión de enfermedad se da por contacto cercano y pueden haber adultos susceptibles que puedan enfermar y de esa misma manera hacer que enfermen los niños que están en el hogar. Este es el caso de la difteria y es el caso de la toferina, sobre todo en el caso de la toferina, de la transmisión que se da de manera directa a través de secreciones, de saliva o secreciones de la vía respiratoria. Los adultos son los que se comportan como transmisores de la enfermedad en ese pequeño que está en el hogar. Entonces es importante que los adultos también tomen una cultura y una conciencia de vacunación para la prevención y el cerco epidemiológico. Doctor, ¿cuál es la importancia de la colocación de estas segundas, terceras dosis, de estos refuerzos en sí? ¿Cuál es la importancia de colocar y hacerle una consecución a estas vacunas de refuerzo? Eso me lo va a responder al regreso de la pausa. Está con nosotros el doctor José Levi, él es médico pediatra. Si tienen algunas preguntas que realizarles, las pueden hacer a través de nuestra etiqueta EN Vacunas. Ya venimos.